Hola amigos, ¿qué tal? Soy Melwis Campo y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Resulta que algunas veces le ponemos unas contraseñas o unos patrones al DVR que cuando lo vamos a desbloquear se nos hace un poquito difícil, se nos complica un poquito por el motivo que sea, porque no está dañado, porque es difícil, por cualquier motivo. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo hacer que el DVR no nos pida contraseña ni patrón de seguridad para desbloquearlo. O sea, cómo quitarle la contraseña, como que dice, entre comillas. Ok, estos son unos pasos muy sencillos que en menos de 30 segundos creo que lo podemos hacer. Entonces, lo primero que haremos es desbloquear el DVR. Esto, entramos a configuración y acá en configuración, en ajustes básicos, o debe estar acá, selecciona esta opción que dice inicio de sesión automático local. Entonces lo presionan acá y presionan el siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el DVR no se va a bloquear automáticamente. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos? La ventaja es que si nosotros estamos periódicamente entrando al DVR, o por el problema que les dije anteriormente de la contraseña o el patrón, se nos hace difícil, bueno, ahí tenemos el acceso rápido ahí. Pero si se bloquea el DVR, obviamente le debemos colocar el patrón de la contraseña. ¿Qué desventaja tenemos? La desventaja es que cualquier otra persona, ajena a nosotros, o que no deba meter las manos acá, esté entrando y verificando la información, o formateando, o haciendo cualquier cosa en el DVR. Bueno amigos, ya sabes, utiliza esta opción con mucha prudencia. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. ¡Chao, pescado!